Normalmente, cuando prestamos atención a un sonido emitido por la voz humana, hay como una expectativa casi automática de que va a tener un significado. A ver, es como si el cerebro fuera una máquina incansable de descifrar códigos, ¿verdad? Totalmente adictas, ¿eh? Sí. Todo nuestro desarrollo cognitivo desde que somos pequeños se basa básicamente en atar vibraciones acústicas a significados concretos. Claro, alguien pronuncia la palabra manzana y al instante, pero sin ningún esfuerzo consciente, ya se te dibuja la imagen de la fruta en la cabeza. Evoca su sabor, la textura de la piel, todo. Es la forma en la que navegamos por el mundo y categorizamos la realidad para que no sea un caos incomprensible, claro. Ya. Pero el problema es que esa máquina de procesar nunca se apaga. Siempre está buscando el siguiente concepto que masticar, el siguiente significado. Y ahí es exactamente donde el tema de hoy nos rompe los esquemas. O sea, por eso vamos a desgranar esto hoy. Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo, donde nos adentramos en textos teóricos avanzados y transcripciones prácticas del Yin en Qigong. La misión de hoy es comprender algo que parece una contradicción. Una contradicción enorme, sí. Utilizar la voz humana para producir un sonido que carece por completo de significado conceptual. Exacto. Hablamos de la meditación profunda con el sonido que transcribimos como una ñ con diéresis o en algunas prácticas simplemente el sonido NG. Y el objetivo de este análisis es ver cómo este simple sonido puede ser la clave absoluta para purificar la conciencia y alcanzar un estado de claridad mental inquebrantable. Vale, vamos a desgranar esto con una analogía porque me parece fascinante. Yo me imagino la mente saturada de información como una de esas salas de bolsa de los años 90. Madre mía, con docenas de teléfonos sonando a la vez y gente gritando. Si aplicamos la lógica de los auriculares, estos modernos con cancelación de ruido, a ver, lo que hacen no es tapar los oídos sin más. Claro, escuchan el caos y emiten una onda inversa. Exactamente, emiten una frecuencia exactamente inversa para anular el ruido externo. Y yo me pregunto, ¿este sonido N actúa como esa onda inversa? O sea, es como un diapasón tan perfectamente afinado que hace añicos ese ruido semántico y deja solo el espacio puro. Pues es una analogía súper útil, la verdad, pero yo añadiría un matiz importante. La cancelación de ruido electrónica tiene que estar midiendo el ruido constantemente. Pero este sonido no combate el ruido, sino que le quita el suministro eléctrico a la sala de bolsa directamente. Ah, qué bueno, desenchufa el sistema. Eso es. Al no tener ningún gancho semántico, priva a la mente discursiva de su combustible. Pero para entender cómo logra ese apagón, tenemos que ir a la mecánica física y fonética exacta, porque no se pronuncia como una letra normal. Desde luego que no. Yo he estado intentándolo antes de empezar y te lo prometo, te sientes bastante ridícula al principio. Es súper específico. Lo fascinante de esto es que este sonido representa el núcleo esencial del Ji-Yuan-Ti, el cuerpo de la conciencia, precisamente porque es fonéticamente independiente. A ver, explícanos esa coreografía bucal, porque la fuente detalla que nace en el punto exacto de transición entre la vocal E y la consonante N. Exacto. Físicamente, la punta de la lengua tiene que bajar hacia la mandíbula inferior al pronunciar la E. Y justo en el instante en que intentas pasar a la N, la lengua se extiende plana. Pero sin llegar a tocar nada, ¿no? Ahí está la clave. Deja una cavidad redonda en el interior de la boca. Y lo más importante, sin que los dientes lleguen a tocarse en ningún momento. Claro, porque si cierro los dientes o presiono la lengua, supongo que genero una consonante dura, un cierre. Generas una parada acústica, sí. Al mantener la boca en esa tensión suspendida, la vibración no se interrumpe ni se ancla en los huesos. El texto pone un ejemplo buenísimo del dialecto de Shaanxi, con el carácter wo, que significa yo. Ah, sí, que se transforma en una E y luego integra la N hacia adentro, ¿verdad? Exacto, es como un arrastre hacia el interior. Pero esto se contrasta y se complementa muchísimo con la transcripción más reciente que tenemos sobre el sonido ing. Esa variante es tela, ¿eh? Porque aquí la mecánica abandona la parte frontal de la boca y se vuelve algo súper gutural. Muy guturarum. Se pide que la parte más posterior de la lengua se pegue al paladar blando, casi en la garganta. Intentando pronunciar la N y la G al mismo tiempo, ¿no? Algo así como eng, y prestando una atención microscópica a la vibración interna. Y no solo a la vibración, sino a los espacios de silencio entre un sonido y otro. Eso es vital.
Vale, pues aquí te lanzo una pregunta que me lleva rondando la cabeza. Al forzar a la mente a concentrarse en esa posición tan específica de la lengua y en esa vibración gutural pura y sin semántica, ¿el propósito es crear un cortocircuito en los centros del lenguaje del cerebro? ¿En qué sentido lo dices? Me refiero a que si obligas a la mente a procesar esta vibración tan intensa, impides físicamente que el cerebro tenga recursos para empezar a formular la lista de la compra o preocuparse por el trabajo. O sea, saturas el sistema. Pues tiene muchísimo sentido neurobiológico. Acaparas el ancho de banda. Pero, y esto es muy importante si conectamos esto con la perspectiva general, esa vibración es solo el ancla inicial. El verdadero viaje comienza cuando ese sonido empieza a interiorizarse. A través de las 4 etapas de refinamiento. Esto me parece una locura maravillosa. Leer esto es como ver cómo un objeto sólido se evapora en el aire. Es un proceso evolutivo súper estructurado. La primera etapa es en voz alta. Al principio, el sonido debe emitirse físicamente. O sea, hacer ruido, vibras las cuerdas vocales. Claro, la vibración es clara y ayuda a la mente a anclarse, para que no se despiste y se vaya acostumbrando a la resonancia. Vale, esa es la fase fácil, pero luego pasamos a la segunda etapa, que es el silencio, o la voz inaudible. Aquí los labios ya no se mueven y no hay flujo de aire. El sonido solo es escuchado por el propio practicante en el interior de su cabeza. Pero a ver, si no hay aire, ¿qué está pasando realmente a nivel físico? Las ondas electromagnéticas en el cerebro, asociadas a la intención de hablar, siguen ahí. Las microcontracciones musculares existen, aunque son ínfimas. La energía de la intención de pronunciar sigue fluyendo. Madre mía. Y de ahí saltamos a la tercera etapa, que las fuentes llaman en el corazón o voz mental. Aquí ya no hay ningún intento físico, ni microcontracciones ni nada. Es la pura voz interna de la mente generando la imagen sensorial del sonido. O sea, solo el constructo mental del zumbido. Y luego, la cuarta etapa. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y, te confieso, donde mi lógica ha chocado contra un muro. El silencio absoluto del mecanismo. Eso es. Se afirma que el sonido desaparece por completo en la mente. Ya no hay ni voz inaudible ni voz mental. Pero a la vez se dice que el mecanismo o la intención latente que lo producía permanece alerta. Es un concepto difícil de asir, lo reconozco. Es que, a ver, ¿cómo es posible pronunciar sin pronunciar? ¿O tener un mecanismo de sonido si ya no hay pensamiento de sonido? Es como si intentaras recordar una canción sin recordar ni la melodía ni la letra. ¿No es eso simplemente quedarse en blanco al borde de quedarse dormido? Esto plantea una pregunta importantísima, y es la confusión más común. No es quedarse en blanco en absoluto. Olvida la canción e imagina el motor de un coche. Vale, un motor. Normalmente el motor mueve las ruedas, el coche avanza. Esos son tus pensamientos diarios, o la voz alta. En esta cuarta etapa, pones el coche en punto muerto. Ah, el motor sigue encendido. Exacto. Los pistones se mueven, la energía fluye poderosa y alerta, pero no está engranada a ningún objeto externo ni a ninguna imagen. Es la capacidad de percibir latiendo por sí sola. Al eliminar el sonido, lo que queda es la entidad que observa. Y esto nos lleva a la función fundamental de todo esto, que es la purificación de la conciencia misma, ¿verdad? Totalmente. Y para entender qué es lo que se está purificando, tenemos que hablar de dos conceptos clave de las fuentes, el Ji-Yuan-Ti y el Ling-Yuan. Vamos a intentar bajarlos a tierra. El Ji-Yuan-Ti vendría a ser la totalidad de la consciencia, ¿no? Como el campo holográfico donde ocurren la memoria, las emociones, todo. Ese es el sustrato completo. Y dentro de ese Ji-Yuan-Ti, su núcleo, su espíritu original o su observador puro, es el Ling-Yuan. Vale. Entonces, dado que este sonido o non carece de significado conceptual, cuando la mente se enfoca en él y luego lo va disolviendo por las 4 etapas, llega un punto en el que no hay conceptos que distraigan. No hay objetos que reflejar. Así que el Ji-Yuan-Ti se reconoce a sí mismo. El observador y lo observado se vuelven uno solo. Es como, a ver si esta analogía sirve, es como si la conciencia normalmente fuera una linterna que va iluminando cosas en la oscuridad de una habitación. Ajá. Ilumina recuerdos, problemas, planes de futuro. Eso es. Pero al usar este sonido sin significado y llegar al silencio absoluto de la 4ª etapa, la linterna deja de apuntar a los objetos externos y de repente ilumina su propia bombilla. La luz se da cuenta de que es luz. Me encanta esa analogía. Es perfecta. Porque esa autoconciencia pura es exactamente lo que detona un fenómeno del que hablan las fuentes, que es,
Bueno, me explota la cabeza cada vez que lo leo. Sí, el tema del tiempo y el espacio. Cuando dicen que el movimiento del Lin-Yuan es tan sutil y rápido que su velocidad podría ser del orden de 10 elevado a la menos 100 segundos. Es una cifra incomprensible para la biología humana normal. Es que el tiempo de Planck, que es el límite absoluto de la física donde el tiempo empieza a perder sentido, es 10 elevado a la menos 44. 10 a la menos 100 es una escala absurdamente más pequeña. ¿Cómo procesa eso un cerebro físico? Pues porque según las fuentes, en ese estado no estás usando el hardware biológico del cerebro. Lo comparan con el Hun-Yuan-Si, la sustancia primordial e indivisible del universo. O sea, una especie de sopa cuántica subyacente. Eso es. Al llegar a esa cuarta etapa, el tiempo de procesamiento desaparece, porque ya no hay distancia entre el que observa y lo observado. Es un tiempo cero fenomenológico. Claro, y por eso la sensación de espacio también colapsa. El texto menciona que ese mecanismo deja de estar localizado en el cerebro. O sea, de pronto sientes esa percepción pura en las manos, en los pies, en el espacio de la habitación e incluso en el universo entero. Se vuelve omnipresente. La barrera entre el interior de tu piel y el exterior de la realidad simplemente deja de existir, porque en ese nivel de sutileza esa barrera jamás fue real. Era solo más ruido semántico. Es una barbaridad de revelación. Y esa omnipresencia experimentada de forma directa es lo que definen como el despertar del Lin-Yuan. O sea, empezamos hablando de bajar la punta de la lengua y de hacer un sonido en la garganta y acabamos fundiéndonos con el tejido primordial del universo. Es un viaje acústico y cognitivo sin precedentes, desde luego. Y a mí esto me hace pensar muchísimo en el valor inmenso que tiene esta información para quienes nos escuchan hoy, sobre todo por cómo vivimos ahora. Vivimos bombardeados, sin duda. Es que la mente está constantemente asediada por notificaciones, discursos, opiniones. Nuestro cerebro está agotado intentando extraer significado de un ruido que muchas veces es totalmente irrelevante. Estamos adictos a buscarle sentido a todo, a reaccionar a cada estímulo. Por eso, tener una herramienta como esta, ya sea ese sonido gutural denso o esa transición súper sutil en la boca, me parece invaluable. Actúa como un botón de reinicio maestro para el cerebro. Totalmente. Nos demuestra que no necesitamos procesar más datos ni leer más libros para ser más inteligentes o estar más presentes. Exacto. A veces lo que necesitamos es dominar el mecanismo del vacío, aprender a apagar ese motor discursivo. Y experimentar ese espacio inmenso que siempre ha estado ahí, escondido detrás de todo el ruido semántico de nuestra vida. Y yo creo que esto nos deja con una idea muy potente para reflexionar a solas cuando termine esta exploración. A ver, si la conciencia pura, el estado mental más elevado y lúcido que podemos alcanzar, se logra mediante un sonido que literalmente no significa nada, Que es puro vacío conceptual. eso es. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre el valor real de esa corriente constante de palabras, opiniones y debates internos con los que llenamos nuestras cabezas cada día? Es una pregunta que escuece la verdad. Quizá la verdadera inteligencia y la curación no residen en acumular nuevos conceptos para defendernos del mundo, sino en aprender a habitar con valentía el inmenso silencio que existe entre ellos.